Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Isaías y al igual que Oscar y Luis que nos compartieron anteriormente, soy un estudiante en la Huerta, en la rama de Misiones y Ministerio Pastoral. Como ustedes ya habrán notado, hemos estado pasando y vamos a estar pasando por la carta primera de Juan. El día de hoy yo les voy a compartir en el capítulo 2 de los versículos 7 hasta el 14. Pero antes de eso, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos identificar si somos verdaderamente un cristiano o un seguidor de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros identificar si somos hijos de Dios? Recuerdo hace unos años, cuando mi sobrino estaba por nacer. Era el primer sobrino que yo iba a tener. Entonces, toda la familia estaba súper emocionada por la llegada de él. Y todos nos preguntamos, ¿a quién se irá a parecer? ¿A quién irá a sacar su cara, sus gestos, su físico, sus ojos? Era una intriga el querer conocer a quién iba a parecerse, si se iba a parecer a su mamá o a su papá. Entonces, estando en la espera, llegó el día en el que éste nació. Y nosotros pudimos conocerlo y rápidamente identificar que éste se parecía muchísimo a mi hermano, que era idéntico a mi hermano. Su cara, sus facciones, sus características, sus ojos, su ceja, todo apuntaban que era un hijo de mi hermano. Era imposible el decir, este no es hijo de él, porque era igualito. Y lo mismo pasa con nosotros. Nuestras acciones demuestran y sacan a la luz quién verdaderamente somos y a quién y a dónde pertenecemos. Para entrar un poco en contexto a lo que vamos a estar hablando, necesitamos repasar el propósito o por qué Juan estaba escribiendo esta carta, lo que estaba sucediendo cuando Juan escribió esta carta. La carta fue escrita para las iglesias alrededor de Éfeso. Y en ese tiempo había llegado una influencia, unas personas que se llamaban gnósticos, que eran falsos maestros, que decían que Jesús vino a la tierra en espíritu y no como un hombre, no en la carne. Entonces, esos decían que se basaban en lo que ellos enseñaban para decir que la carne era mala y que el espíritu era lo que realmente importaba. Ellos podían decir y justificar su pecado conforme a eso. Decían que lo que realmente importaba era el espíritu y que la carne iba a pasar. Y por eso no importaba si pecabas o no. Lo que importaba era que tú conocieras a Dios en conocimiento, que tú supieras de Dios. Eso era suficiente para poder ser salvo. Entonces, la primera evidencia de un verdadero cristiano es que un verdadero cristiano es llamado a amar. Y esto lo vamos a ver en los versículos 7 y 8. Dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Recordemos que Juan se estaba refiriendo escribió la carta a las personas en las iglesias. Por lo tanto, eran personas que conocían de Dios, que habían estado tiempo caminando con Dios, y que este mandamiento que Juan les está diciendo ya lo conocían. Ya tenían un conocimiento acerca de este mandamiento. Entonces, lo que Juan está haciendo y tratando de hacer es que las personas puedan reconocer a una persona con falsas enseñanzas a través de este mandamiento. Que si las personas obedecían o no este mandamiento, podían ser identificados o
o podrían sacar a la luz su verdadera identidad. Dice, este no es un mandamiento nuevo, sino que ha estado desde el principio. Levítico 19:18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí podemos ver que este es un mandato que ha estado desde el principio de la ley. Y no solo desde el principio de la ley, sino que también desde el principio de nuestra vida cristiana. Desde que nosotros empezamos a caminar con Cristo, este mandamiento debe ser reflejado en nuestras vidas. Y no solo al principio de nuestro caminar o de nuestra vida cristiana, sino a lo largo de todo este recorrido o de todo este caminar cristiano. Que podamos nosotros expresar ese amor hacia nuestro prójimo. En Lucas del 10, 25, 37 está la parábola del buen samaritano. Que un hombre de la ley le pregunta a Jesús que si cómo podría él obtener la vida eterna. Y Jesús le responde que si qué es lo que estaba escrito en la ley y que si cómo él la interpretaba. A lo cual el hombre de la ley respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús le cuenta ahí a él una parábola que dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Dejándolo medio muerto, resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió su camino. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó, y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús le pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Entonces el experto en la ley dijo, el que se compadeció de él, el que tuvo compasión de ese al que habían golpeado. Y Jesús le contesta con esto que es realmente impactante y le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. El amar al prójimo es nosotros dar lo que tenemos y sentir ese deseo o compasión, amor, paciencia también hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos rodean. Entonces, Juan no está queriéndoles enseñar o algo que no conocían, sino que les estaba recordando lo que ya conocían. Les estaba recordando este mandamiento que estaba desde el principio, que es amar a tu prójimo. Y de esta manera ellos podrían identificar o saber que los falsos maestros, si conocían este mandamiento, no lo obedecían. Lo que significaba que estos no andaban en la verdad, que no andaban a la luz de la verdad, que no andaban caminando con Dios. ¿Por qué? Porque no amaban a su prójimo, porque no cumplían con ese mandato que había estado desde el principio y que expresa si nosotros pertenecemos o no a Dios. Y el que ellos no cumplieran con este mandamiento reflejaba que ellos no eran seguidores de Jesús, que no eran hijos de Dios. En el versículo 8 dice,
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Pero ¿cómo, Juan? Si hace tiempo dijiste que no es un mandamiento nuevo y que ya estaba, y ahora dices que es un mandamiento nuevo. Entonces, ¿tienes o no un mandamiento nuevo, Juan? Y la verdad es que no está hablando de un mandamiento nuevo en sí, sino es el mismo mandamiento, pero ahora mejorado por Cristo, que tiene un peso extra o un plus ahora que Cristo lo ha mejorado. Porque ahora dice, amémonos los unos a los otros en la misma forma que Él nos ha amado. Esto lo podemos ver en Juan 13, del versículo 34-35, que dice, así que ahora les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado a ustedes. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis hijos o mis discípulos. Pero ¿cómo podemos nosotros amar en la forma en la que Cristo nos amó? ¿Cómo podemos tener el amor que Cristo tuvo hacia nosotros? Si el amor de Cristo es un amor sin límites, un amor infinito, Cristo decidió amarnos y no se limitó en entregarnos su amor. Fue tanto su amor por nosotros que siendo Él superior a toda la raza humana, que siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra y se entregó a sí mismo por nosotros. Su amor fue desde el principio y lo demostró aún más viniendo hacia nosotros y muriendo por nosotros mismos. Su amor es un amor que rebasa fronteras y que es difícil de comprender. Es un amor que es un amor incondicional, un amor que va a estar siempre y un amor que lo entrega todo por aquella persona a la que Él decidió amar. Cristo entregó todo, se entregó a sí mismo porque decidió amarnos a nosotros. Y es por esto que dice que es un mandamiento nuevo, porque Cristo lo mejoró. Cristo vino y dio un extra a ese mandamiento que ya había estado desde el principio. Y ahora nosotros somos llamados a amar en la misma forma en la que Cristo amó. Esto me lleva a pensar cuando nosotros vamos a una tienda y necesitamos un celular y lo compramos. Vamos, elegimos nuestro celular y lo vemos y dices, órale, está chidísimo este nuevo celular. Este celular que tengo está hermoso, tiene diferentes funciones y me sirve, está buenísimo. Pero cuando nosotros le compramos un protector o una funda a ese celular, una funda de la América o del Real Madrid, una funda de cualquier cosa que a nosotros nos guste o nos apasione, podemos decir que ese celular tiene un punto extra, que tiene más valor aún del que ya tenía cuando cuando lo compraste. Ahora tiene un extra. Y eso es lo que Cristo hizo con el mandamiento. El mandamiento ya estaba, pero Cristo vino y le dio un plus, le dio un extra. Entonces, si nosotros decimos ser cristianos o decimos ser seguidores de Jesús, nuestro amor debe reflejar que realmente lo somos. Debemos nosotros de obedecer este mandamiento de amar a nuestro prójimo incluso más que a nosotros mismos. Debemos de poner por encima de nosotros a nuestro prójimo, a nuestro hermano,
a nuestro vecino, a nuestro amigo. Pero, ¿qué implica el amar a los demás antes que a ti mismo? ¿Qué es lo que conlleva o qué es lo que significa el hacer esto? Es dejando de preocupar dejar de preocuparnos por nosotros mismos y empezar a preocuparnos por el bienestar de los demás. O ver si hay alguna necesidad también en alguna persona y nosotros vamos y la suplimos. No es tanto un amor de sentimiento que dice, yo te quiero, yo te amo, yo te aprecio, sino un amor de acción, un amor que se vea reflejado lo que dices. Que si tú dices, yo amo a mi vecino, pero tú le tiras su basura, entonces realmente no lo amas. Entonces, nuestro amor debe ser un amor en acciones. Un amor que sea reflejado en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos y en la manera que nos comportamos con los demás. Ahora que tenemos la primera evidencia de cómo ser un cristiano verdadero, la segunda de esta es nuestra obediencia. Nuestra obediencia es la segunda evidencia de que nosotros somos un cristiano verdadero. Y para eso nosotros vamos a estar leyendo de los versículos 9 al 11. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan le dice a las personas a las que está escribiendo la carta, dice, no puedes decir o creer que andas en luz o que andas en un caminar cristiano cuando tus acciones no lo demuestran, cuando realmente no estás amando a tu prójimo. No puedes decir que amas cuando en primera opción estás tú y después está tu prójimo. Y eso refleja a quién nosotros pertenecemos, nuestra obediencia. De esta manera, Juan busca quitar las máscaras a las personas, a los falsos maestros que estaban engañando, trayendo división a la iglesia, que estaban diciendo ser una persona que eran un seguidor de Jesús, pero que sus acciones, su obediencia, no era la que debería de ser, porque no amaban a su prójimo, tal como lo estamos viendo atrás, que es un mandamiento, y es parte, y debe ser parte de nuestro caminar, el mostrar amor y amar a nuestro prójimo antes que a nosotros. No puedes decir que andas en luz cuando tus acciones, cuando tu caminar, cuando todo tu carácter, cómo eres, reflejan todo lo contrario, reflejan que estás caminando en tinieblas. No podemos llegar y decir te amo cuando vas por atrás y hablas cosas malas de él. Es obvio que no estás llevando un caminar en luz. Y eso es lo que estaban haciendo esas personas que decían ser cristianos y decían tener un caminar en luz, cuando realmente estaban rompiendo la comunión en la iglesia, cuando estaban trayendo divisiones en la misma iglesia y pecaban ellos mismos justificándose con sus falsas enseñanzas. Y eso realmente no demuestra que eres un seguidor de Jesús. Y Juan escribe esto a las personas en las iglesias para que abrieran los ojos y pudieran identificar a esas personas como falsos maestros, como personas que no seguían a Jesús, para que de esa manera ellos no se dejaran engañar, siguiendo y dejándose envolver por sus falsas enseñanzas que iban en contra de lo que Dios había ya establecido, en contra de la voluntad de Dios. Y aquellas personas que dicen
ser luz, pero en realidad son tinieblas, son aquellas que viven para sí mismos, que viven una vida en arrogancia, orgullo, personas que tienen soberbia y que están enfocados en el yo antes que en los demás. Primero recibo yo y después te doy a ti lo que me sobra. Y lo que trae a nosotros la evidencia de que somos un verdadero cristiano es la luz verdadera. El que nosotros salgamos y nos expongamos a la luz verdadera. Que nuestras acciones reflejen lo que decimos ser. El versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Juan dice, el que ama a su hermano está realmente en la luz. Pero ¿cómo sabemos que nosotros, o que tú, o que yo estoy amando a mi hermano, a mi prójimo? ¿Cómo sabemos que amamos a los demás? Porque este amor se ve reflejado en nuestras acciones. Y si se ve reflejado en nuestras acciones, significa que estamos siguiendo un caminar correcto, un caminar en luz y en la verdad. Dice, el amor es acción. Acción en favor de los que nos rodean. Acción en favor de nuestro prójimo. Acción en favor de las personas a nuestro alrededor. Dejando detrás la acción por nosotros mismos. Dejándonos atrás a nosotros y enfocándonos o dando prioridad a los demás antes que a nosotros mismos. Juan dice, una persona que ama a su prójimo y que anda en luz no será piedra de tropiezo. Las demás personas van a poder ver nuestras acciones, nuestro comportamiento, y si ésta refleja obediencia y amor al prójimo, van a decir, este es un verdadero seguidor de Jesús, y no van a decir, este hipócrita, la iglesia o los que dicen ser cristianos no son realmente lo que dicen ser. Mira, en la iglesia bien santitos, y cuando salen a su casa se empiezan a pelear con el vecino, con el jefe o con cualquier persona. Entonces a eso se refiere Juan cuando dice, en él no hay tropiezo. Que las personas puedan vernos a nosotros y que puedan ver ese amor reflejado hacia las demás personas. Ese amor en acción. Que demuestre a quien nosotros decimos ser. Y el mayor ejemplo para nosotros y el mayor impulso a seguir este mandamiento es Jesús. Jesús mismo. En Jesús podemos ver nosotros, identificar el que Él obedecía este mandamiento, que Él amaba a su prójimo, incluso más que a sí mismo. Estando Jesús en sus últimos días de vida, se rebajó a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos, mostrando ahí su amor hacia su pueblo, hacia su prójimo. Y después, no solo lavó los pies, no solo mostró amor, sino que murió por nuestros pecados, entregó su vida por amor. Y es el mayor ejemplo de obediencia a Dios para nosotros. El mayor ejemplo que nosotros debemos seguir y debemos ir tras ese, debemos buscar también llevar un caminar como el de Cristo, en obediencia a Dios. Y Cristo, aunque sea difícil, Él nos da las fuerzas para amar al prójimo, aunque hay veces en las que parece difícil. Recuerden que el amar no es un sentimiento, sino una acción. Tú decides amar a tu prójimo dándole lo mejor de ti, dando acciones, mostrándole amor, no simplemente diciéndolo o sentirlo, sino hacerlo. Me acuerdo cuando yo era más pequeño aún. Si me ven, estoy chiquillo.
Entonces, recuerdo que no me gustaba para nada bañarme. Era como un gato que odiaba el agua. Y un día mi mamá, bueno, no un día, sino varias veces, mi mamá me mandaba a bañarme y me decía, oye Isa, ahí vas al baño, báñate, ya hueles feo. Y yo, sí mamá, ya voy. Agarraba mi ropa, mi toalla y me metía al baño. Pero estando en el baño, solamente lo que hacía era cambiarme la ropa. Me cambiaba la ropa sucia por una ropa limpia. Y ya salía yo bien campante del baño y le decía, ya mamá, listo. Ya estoy nuevo, ya me bañé. Pero realmente mi apariencia demostraba que no me había bañado. Aún tenía el pelo lleno de tierra, tenía mocos, estaba lleno de tierra y tenía un olor no muy agradable. Entonces, eso demostraba que realmente yo había obedecido a mi mamá, sino que había hecho sino que trataba de aparentar algo que en realidad y que era muy notorio no era o no había cumplido. Y lo mismo pasa cuando nosotros decimos estar en luz o amamos a nuestro hermano, pero nuestra condición nos delata. Vamos a recordar un poco a mi sobrino, que cuando nació, sus acciones lo delataban y decían y apuntaban que era un hijo de mi hermano. Era igualito a mi hermano. Entonces, mi sobrino no podía ocultar su aspecto o no podía disfrazarse porque era muy notorio que era hijo de mi hermano. Y nosotros tampoco no podemos vivir de una manera que esté bajo el dominio del pecado e intentar aparentar seguir a Cristo, aparentar una buena vida cristiana, una vida de ejemplo cuando en realidad no lo somos, cuando en realidad vivimos de una manera contraria a lo que es llevar una vida cristiana, una vida en obediencia a Dios. Debemos nosotros de vivir de tal manera que, digamos, andar en luz y que nuestras acciones lo demuestren. Que nuestras acciones demuestren que realmente estamos siguiendo a Dios. Esto puede ser cuando, no sé, por ejemplo, vamos a trabajar y en la manera en que nosotros trabajamos o la disposición con la que lo hacemos, demuestra también si lo hacemos por amor, si estamos obedeciendo o no. En la condición en la que nosotros hacemos las cosas nos delatan. Lo mismo como el buen samaritano que vamos pasando por alguna parte y vemos algo que está mal, nosotros debemos de ofrecer ayuda, debemos de tener un corazón sensible que esté dispuesto a ayudar a los demás. Y también aquí el amor de Cristo para nosotros es el mayor ejemplo. Es un amor incondicional que va más allá de la muerte. Es un amor ágape. Un amor que no tiene límites. Un amor que es demostrado hasta la muerte. Que lo hace ser notorio. Y que pueda ese amor y esa obediencia reflejar a quien verdaderamente nosotros pertenecemos. Ahora recordemos que la primera evidencia era el que somos llamados a amar. El segundo es que la segunda evidencia de que somos un verdadero cristiano es nuestra obediencia. Y ahora que ya tenemos estos dos, el tercer punto, la tercera evidencia es guardar lo que conocemos. Y para eso vamos a los versículos 12 y 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno. Antes de esto necesitamos definir o conocer la forma en la que estamos usando la aplicación guardar. Necesitamos explicar la manera en la que usamos la palabra guardar. No vamos a tomar el amor y la obediencia y la vamos a guardar en un cajón y tenerla guardada ya para que no se toque, para que no se haga daño, para que nadie más la agarre. Y tenerla allí, escondida en un cajón o en una caja, sin tocarla. No, eso no significa el que debemos guardar lo que ya conocemos, sino que debemos de atesorarla en nuestro corazón. Debemos de tenerlo allí de una manera que lo podamos recordar y que podamos llevarlo a cabo día con día, sin importar la situación por la que estemos pasando. Debe estar siempre guardada en nuestro corazón y debe ser reflejada día con día. Dice Juan, nos dice a qué personas está dirigidas las cartas, no según su edad, sino que se dirige a personas, y uno de ellos es hijitos. Le escribe a nuevos creyentes. ¿Para qué? Les escribe para que conozcan lo que era la verdad y que no se dejaran guiar por esos falsos maestros que estaban tratando de separar a la iglesia de Dios, de esa comunión que tenían con Dios, para que pudieran seguir sus malos ejemplos y vivir de una manera que no reflejaba para nada que eran hijos de Dios. Y Juan les escribe a ellos para que estén atentos, con los ojos abiertos, y que estén de una manera atentos a poder reconocer esos falsos maestros y que pudieran permanecer en la verdad, a esa verdad a la que habían no mucho tiempo accedido o habían aceptado tener en sus vidas. También escribe a los jóvenes, a los padres, y se dirige a ellos porque ya conocían la palabra de Dios, ya conocían el mandamiento y necesitaban recordarlo. Necesitaban guardarlo, atesorarlo. Y que de esta manera, cuando llegaran esos falsos maestros, pudieran ellos tener el mandamiento de amor y obediencia en su corazón, para que pudieran ellos permanecer firmes en la verdad, en lo que ya conocían, y que no se dejaran influenciar por esos falsos maestros. Y Juan les dice que deben ahora ellos poner por obra lo que implica el caminar en la luz verdadera, caminar en Cristo, caminar en obediencia, con amor, para que ellos pudieran de esa manera combatir y hacer frente a los falsos maestros que habían llegado a ese lugar, para que ellos pudieran reflejar a Cristo, para que las personas pudieran ver lo que es en realidad el seguir a Cristo y no el dejarse guiar por cosas que pueden parecer buenas a los ojos del hombre y que pueden ser satisfactorias también temporalmente. Recordemos que ellos pecaban y se justificaban diciendo que la carne era mala. Y eso había estado trayendo consecuencias en la iglesia, divisiones, porque el pecado puede ser muy jugoso ante nuestros ojos, porque nos trae satisfacción, puede traer contentamiento temporal. Y Juan está escribiendo a ellos para que puedan identificar y que puedan conocer también las consecuencias del pecado. Que si tú pecas, la consecuencia del pecado es la muerte y estar alejados de Dios. Entonces Juan les escribe a ellos para que de esa manera puedan caminar realmente en la verdad, que no se dejen
guiar por otras personas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la verdad. Y Juan escribe a aquellos que pasaron de las tinieblas a la luz. Aquellos cristianos que ya habían pasado por ese proceso de estar en tinieblas, pero ahora estaban en la luz. Para que ellos ahora pudieran ser luz a los que aún no pasaban de esa tiniebla a la luz. Para que ellos pudieran de alguna manera retener las falsas enseñanzas y que las personas pudieran ver lo que era en verdad el ser un hijo de Dios. Lo que es ser un verdadero cristiano. Como personas que hemos sido redimidas por la sangre de Cristo, que nuestro pecado ha sido perdonado, debemos demostrar ese amor hacia nuestro prójimo. Que nuestro caminar demuestre que amamos a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos. Y debemos de obedecer el mandato que Dios nos ha dado, para que de esa manera las personas puedan ver en nosotros esa obediencia y que puedan identificar que somos hijos de Dios y que puedan ellos de alguna manera darse cuenta quiénes somos y que puedan ver a Cristo a través de nosotros, a través de nuestro amor y nuestra obediencia. Entonces, es difícil el llevar una vida en amor cuando lo queremos hacer por nuestras fuerzas. Cuando lo intentamos hacer queriendo sacarlo desde nosotros y no como algo que viene de Cristo. Cristo nos da las fuerzas para nosotros amar a nuestro prójimo. Cristo es aquel que nos da la fuerza para amar a nuestro prójimo. Y el amor no es un sentimiento, es una acción. El amor es el mandamiento que sobresale de todos los demás mandamientos. El amor es obediencia y la obediencia es reflejada en el amor. Y la evidencia de un corazón marcado por Cristo es el amor al prójimo, el amor por las personas que nos rodean. Cristo trabaja en nosotros para hacer su voluntad. Y el amor y la obediencia no los podemos separar. Si nosotros decimos seguir a Cristo, ellos deben de ir de la mano. Porque esto va a reflejar que realmente somos hijos y seguidores de Jesús. El que andemos en amor y en obediencia. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo prestado. Gracias porque permitieron que podamos llegar hasta sus casas y poder hablar un poco de lo que Cristo tiene para nosotros.